Frases como "se me chispoteó" o "síganme los buenos" traen a la memoria el recuerdo de estos programas que han logrado sentar frente al televisor a varias generaciones durante más de 5 décadas. Estas son dos de las creaciones más exitosas del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Y aunque sus capítulos alcanzaron su mayor popularidad en América Latina, millones de personas en todo el mundo los han visto, en más de una veintena de idiomas, batiendo récords de sintonía. Hace poco llegaron a la pantalla de Teleamazonas, por eso hoy nos adentramos en la huella que han dejado El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Síganme los buenos que El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho están de vuelta. O quizá nunca se fueron, porque hay que decir lo que hay que decir. Sus personajes, sus ocurrencias y sus frases han pegado tan fuerte y tan hondo en nuestras vidas que sin querer queriendo las hemos incluido en nuestro diccionario, en nuestras bromas, en nuestro corazón. Es como si Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, su creador, lo hubiera tenido todo fríamente calculado. Siento que el humor de Chespirito permite que te identifiques con los personajes. Tengo amigos que hasta ahora se creen el Chavo del Ocho. ¿Pero por qué, dices tú? ¿Y por qué? Porque primero resuelves los problemas que ellos tenían con humor. Y porque eran muy dignos, y eso me identifica a mí con esos personajes, ¿no? Básicamente pasa a ser gente que tú le ves en la pantalla y dices, no puedo creer lo que está pasando con esta gente. O sea, tiene que pagar la renta y resulta que sale con cualquier cosa, pero se salva y resulta simpático y resulta divertido. Y eso, en esencia, somos los latinoamericanos también, ¿no? Que vivimos un montón de circunstancias complejas y lo resolvemos con humor. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme, bueno! Y el mejor ejemplo de eso es un superhéroe muy extraño. Apenas más ágil que una tortuga. Su fuerza compite con la de un ratón. Su poder viene de la nobleza de una lechuga, inspirado en un rojo saltamontes mexicano escudado apenas por su corazón. Ahora sí, síganme los buenos. Cuidado, Chapulín, ¿no te lastimaste? Claro que no. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Ay, menos mal. Pero qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado. Fíjate que no tengo llave para entrar a mi casa. ¡Chanfle! Y estoy cansadísima. Acabo de realizar un viaje de 500 kilómetros en autobús. ¡Rechanfle! Y para colmo me quedé sin petacas. Viajando 500 kilómetros en autobús cualquiera. Pero ¿cómo es que alguien así ayuda capítulo tras capítulo a quienes lo necesitan? ¿Qué les parece si dejamos que el mismísimo Chespirito lo explique? ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Atención, porque sus antenitas de vinil sienten la presencia del enemigo, pero también de quienes siguen su ejemplo, de quienes han sabido recibir su verdadero mensaje, que todos podemos ser los héroes que el mundo necesita. Nos identificamos, porque finalmente todos somos superhéroes de alguna manera. O sea, yo como padre no sé qué cosas se me tienen que ocurrir para resolver los problemas diarios que confronta mi familia, ¿no? Entonces, este Chapulín Colorado, o sea, ponle al lado de Superman, no tiene nada. O sea, es una burla, porque con todas esas limitaciones, siento que el heroísmo de él radica justamente en que se reconoce, acepta sus limitaciones, pero es muy digno y
y supera sus propios miedos. No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado empezó en 1970 como un segmento de otro programa, y entre 1973 y 1979 tuvo su propio show. Luego volvió a ser un segmento de la serie Chespirito hasta 1993. En 248 episodios, el Chapulín Colorado salvó al mundo en innumerables ocasiones. Siempre armado con su chipote chillón y sus pastillas de chiquitolina, ha socorrido gente en México, en los Alpes suizos, en China, en barcos piratas, en la Segunda Guerra Mundial. Y en verdad que nadie contaba con su astucia, porque sin importar el año o el lugar, siempre salió victorioso, pero sobre todo, siempre respondió al llamado de quien lo necesitaba. Quizá por todo esto era el ídolo de muchos, incluyendo al Chavo del Ocho, un niño huérfano, hambriento, un poco ingenuo pero bien intencionado, que vivía en la que se convertiría en la vecindad más famosa de Latinoamérica. La primera vez que yo vi el Chavo del Ocho fue un impacto. Yo no sé si tendría, unos 12 años tal vez, ¿no? Pero me pareció algo increíble, o sea, de verdad, o sea, no estoy exagerando, o sea, fue para mí un acontecimiento. O sea, no podía creer que eso podía haber, que los actores, la historia, o sea, me enganché de una y encontré en esos personajes que se metían en situaciones, en conflictos, en problemas, lo que nosotros llamamos los subtramas, ¿no? Entre los personajes, conflictos así tan sencillos, tan simples, y generaban unas polémicas y generaban cada uno un montón de posibilidades que resolvían de manera tan absurda para mí, pero era tan cómica. Entonces me encantaba, sentía que es un juego, pero me divertía mucho. Si tú eres joven aún, mañana viejo serás. Fíjese, El Chavo fue un éxito rotundo como sketch desde su inicio en 1971. 2 años después ya tuvo su primer programa y se estima que para 1975 el programa era visto por 350 millones de televidentes cada semana. Pero mejor, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café mientras se lo cuento? Utiliza recursos que yo diría parecen sencillos, pero es un tipo que recurre mucho al teatro clásico, a la literatura universal, y sabe cómo adaptarlos, y sabe cómo contarlos, y tiene un equipo de gente con la que trabaja en la producción de estos proyectos, ¿no es cierto? Y lo hizo genial, porque aparte tenía un elenco de actores formidables, con un trabajo de personajes caracterizados. El texto es maravilloso y es súper divertido y saben cómo jugar con los textos, hasta en las voces, hasta en la manera de llorar de cada uno de los personajes, en la manera de responder ante una situación. Y vemos una escenografía que podríamos decir muy teatral, ¿no? Son espacios súper básicos, el peso de todo el trabajo está en los actores. Permitieron que mucha gente amemos la actuación, amemos el arte dramático, amemos la comedia. Entonces, partiendo de eso, o sea, siento que tiene una influencia cultural inmensa. Esta calavera significa... ¡Qué cosas!, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que personajes creados a inicios de los 70s iban a seguir tan vigentes 50 años después? Kiko, Ñoño, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Girafales, Don Ramón. La lista sigue y sigue, cada uno con sus ocurrencias y defectos, con esa manera tan peculiar pero tan humana de quedarse en la retina y en la memoria de quienes les conocen. Siento que estos personajes ahora son más urgentes, son necesarios. Primero porque yo busco felicidad, te lo voy a decir fácil. Y estos personajes me hacen feliz de verles. No son solo cómicos que se golpean y se caen, sino son seres humanos que viven, que transmiten, que comunican, que conmueven. Los mensajes que tiene el Chavo del Ocho y el Chapulín son universales. Por eso te hablaba, y está bien que se comparen con Shakespeare, porque las debilidades humanas, los vicios humanos, están ahí. O sea, el egoísmo, la vanidad, la prepotencia, y reírnos de eso, ¿no? Y pensar que podemos superarlo. O sea, entonces el Shakespearito maneja todavía estas necesidades humanas, no han sido coyunturales, son universales. Es decir, vuelvo a decir, la familia, el afecto, el amor. El último episodio de El Chavo se emitió en 1992, pero tranquilo, que no panda el cúnico.
que su impacto es tal que tanto sus aventuras como las del Chapulín Colorado siguen ganando fanáticos hasta la actualidad en todo tipo de pantallas. Pero bueno, ya se pasó mi tiempo y como dicen por ahí, con permisito dijo Monchito.